Capítulo 11. Ash y Misty se detuvieron brevemente en una tienda de sándwiches en las afueras de Ciudad Verde. Ash se quejó un poco de que no había podido ver mucho de la ciudad, pero Misty insistió en que la recorrieran, a menos que tuvieran la mala suerte de pasar el resto del día allí. Ciudad Verde estaba muy concurrida, especialmente durante la hora pico del almuerzo. Y Misty no estaba de humor para luchar contra las multitudes, especialmente con un expaciente en coma. Durante la primera parte de su caminata, comieron su almuerzo en silencio, eligiendo caminar y comer en lugar de sentarse. Aparte del leve ruido de sus zapatos presionando contra el camino de tierra que conducía al bosque de la Ruta 1, estaban rodeados por el aire libre y los sonidos de los Pokémon. Ash comió todo relativamente rápido, ya que todavía necesitaba la comida para la fuerza adicional que ejercía sobre su cuerpo, mientras Misty guardaba y envolvía el resto de su sándwich y lo guardaba en su bolso para más tarde. Junto con la comida, compraron 2 botellas de agua que Misty metió en la bolsa de Ash. Pueblo Paleta estaba a solo 2 horas y media a pie de Ciudad Verde, pero aún así era una caminata, y Ash todavía estaba fuera de forma, aunque solo fuera un poco. Él jadeaba detrás de ella. Mucho. El chico de cabello negro azabache todavía no se había dado cuenta de lo mucho que su cuerpo no se llevaba bien con el clima natural y la pendiente del terreno. Unos pasos por delante de él, Misty caminaba con las manos en las caderas, como si estuviera contando sus pasos. Se encontraba perfectamente bien durante su caminata. Lo que significaba que era solo Ash quien estaba pasando un momento difícil. El viento lo atravesaba a él y a su chaqueta, enviando escalofríos incómodos por todo su cuerpo. Se envolvió los brazos alrededor del pecho y se estremeció, tratando de sacar calor de su cuerpo. Junto con los movimientos de subir y bajar por el sinuoso camino y tratar de seguir el ritmo de Misty, todo su cuerpo amenazaba con colapsar sobre sí mismo. Tal vez mentirle a su fisioterapeuta sobre cómo lo afectaban sus caminatas al aire libre fue una mala decisión, porque ahora, casi se derrumbó cuando se detuvo y presionó sus manos contra sus rodillas. Ash tosió con fuerza sus pulmones mientras intentaba expulsar el aire frío de su cuerpo. Sentía la garganta como fuego, pero todo lo demás parecía hielo. ¡Qué sensación tan horrible! Preocupado por intentar seguir el ritmo de Misty, no se dio cuenta de lo mucho que le dolía y se retorcía el cuerpo con cada paso que daba contra el camino de tierra. Concentrado en poner un pie delante del otro, casi se olvidó de respirar, y ahora estaba sufriendo las repercusiones. La líder del gimnasio se detuvo cuando notó que él resoplaba detrás de ella. Se acercó para ver cómo estaba y, una vez allí, se paró a su lado. Estiró el brazo para alisar las arrugas de su espalda. Sintió sus espasmos musculares con cada tirón. Su rostro se arrugó. ¿Estás bien? Su mejor intento fue levantar el puño y asentir con la cabeza. De cerca, Misty vio lo húmeda que estaba su piel, las gotas de sudor frío que se formaban en su frente y lo pálidas que estaban sus mejillas coloradas. Resolló de nuevo. Estoy bien, dijo Ash, ahogándose y obligándose a levantarse. Misty hizo una mueca. Sonaba peor de lo que parecía, así que lo miró con escepticismo por un momento antes de buscar las botellas de agua en su mochila. Pensé que el fisioterapeuta te había examinado, gruñó ella molesta mientras colocaba el agua en los dedos apretados de Ash. Él exhaló, chasqueó los labios secos y bebió un sorbo de agua, aunque no demasiado rápido. No tenía ganas de vomitar toda esa comida y líquido. Lo hizo, es solo que... tosió mientras sacudía la cabeza. Breves ráfagas, añadió patéticamente, mirándola con el rabillo del ojo. Misty resopló. Se sintió decepcionado. Gracias por avisarme, gruñó Misty con sarcasmo, viéndolo temblar de incomodidad. Deberíamos descansar un rato. Ash se levantó de golpe, tratando de estabilizar sus pies tambaleantes. No, estoy bien, le aseguró, pero ella siguió su promesa con mucho cuidado y le dio una rápida patada en la rodilla. No, no lo eres. Estás jadeando. Ve a sentarte, le advirtió, casi agarrándolo por el cuello y arrastrándolo hacia un árbol que se encontraba fuera del camino. Ash no se resistió, en cambio, cojeó, sujetándose la rodilla mientras ella le señalaba el suelo. No se sentó, se cayó. ¿Por qué fue eso? Hizo una mueca, acariciándose la espinilla dolorida mientras ella se dejaba caer en el pasto a su lado, doblando las rodillas hacia el pecho y apoyando los codos sobre ellas. No deberías esforzarte tanto.
Te vas a hacer daño, lo reprendió con una mirada malvada, acallando cualquier queja que pudiera tener sobre la situación. Ash se rió entre dientes ante la ironía mientras los ojos de Misty se dirigían pensativamente hacia el bosque frente a ellos. ¿No quieres que me lastime, pero me pegaste? Sonrió, recibiendo una mirada de desaprobación a cambio. Una vez más, ocupado en algo que no era recuperar el aliento o caminar, la fuerte ráfaga de viento aulló a través de su ropa y se estremeció. Lo peor de adaptarse al nuevo mundo era adaptarse al cambio climático. Pasó una media de 2 horas al aire libre durante su estancia en las instalaciones, no tuvo tiempo de adaptarse a las condiciones atmosféricas y, a su vez, se quedó congelado por dentro a causa de ello. Al darse cuenta de esto, Misty tarareó en silencio y desenrolló la bufanda roja que le habían devuelto y, antes de que él pudiera objetar, se la colocó alrededor del cuello. No sé por qué te molestaste en devolverme eso. Eres como un carámbano humano, canturreó. No lo soy. Se estremeció en su defensa, aunque no tenía fuerzas para rechazar el calor abrasador que emanaba de la bufanda. Ash se la envolvió alrededor de la parte inferior de la boca y el pecho e hizo una mueca de incomodidad. En algún momento, tendría que devolverle todo esto. Gracias, murmuró con nostalgia, cerrando los ojos con fuerza. No vio la sonrisa que se formó en sus labios cuando cruzó las piernas y exhaló. Sin más quejas, se sumergieron en la canción del bosque, con ráfagas de viento azotando sus cabezas. Ash estaba completamente inmóvil a su lado, claramente tratando de controlar su respiración mientras Misty observaba su entorno y rozaba su hombro con el de él. Entonces, aquí es donde te encontré, dijo de repente, tomando a Ash por sorpresa. Miró hacia adelante y no vio nada parecido entre el bosque y su pasado. En cambio, la miró de reojo y se frotó las manos mientras ella continuaba. Sería un poco irónico que te desmayaras aquí otra vez. Así que, cuando necesites un descanso, dilo. No hay nada de malo en ir un poco más lento cuando no estás al 100%, murmuró cansada, y Ash se cruzó de brazos, metió las manos en las mangas y cruzó las piernas. Lo sé, murmuró, encorvándose ligeramente hacia adelante. Pero tengo que llegar a Pueblo Paleta. Misty no estaba segura de cómo responder. Con todo respeto, conocía la sensación de intentar buscar a alguien que tal vez nunca encontraría, pero no entendía por qué se esforzaba tanto. En pocas palabras, no entendía por lo que estaba pasando. Ella no había perdido 10 años de su vida. Después de pasar tanto tiempo esperando ver a su familia, y luego pasar una eternidad recuperándose hasta un punto en el que finalmente pudiera actuar, Ash no quería detenerse. Tenía que seguir adelante. Sin embargo, por más audaz que fuera su mente, su cuerpo simplemente no estaba listo para la tarea. Ash se incorporó levemente y dejó caer los hombros mientras observaba a Misty con el rabillo del ojo. ¿Cómo sabes que este es el lugar?, preguntó, y Misty se encogió de hombros, luego levantó el dedo para señalar un árbol frente a ellos que tenía un enorme corte en el medio. Ese árbol se incendió. Fue el único que no se quemó después de la explosión, ofreció Misty con un giro de cabeza y una suave sonrisa. Ash ni siquiera se había dado cuenta, volvió su mirada hacia el árbol y su rostro vaciló y sus párpados se levantaron. Los árboles que rodeaban la Ruta 1 estaban tan frondosos en esta época del año como siempre lo estarían. El comienzo del otoño siempre volvía amarillas las hojas, pero allí afuera, los colores del arco iris se multiplicaban. Los rojos preciosos se encontraban en el centro con los amarillos aulladores, incrustados con plumas de color naranja brillante y melocotón. Los verdes resaltaban en las imágenes más prometedoras, las flores delicadas habían muerto hacía mucho tiempo, dejando lugar para las creaciones de las malas hierbas amarillas y obligando a los Pokémon de las plantas a hibernar. El invierno se acercaba y llegaría pronto. Misty siguió su mirada e inclinó la cabeza. La Ruta 1, sin importar las condiciones, permanecía intacta. Las tormentas eran como breves períodos en los que el tiempo se detenía. Complacía a las 4 estaciones, esquivaba con elegancia todas las tormentas climáticas severas y creaba cuidadosamente un mundo propio. Esa era la razón principal por la que Ciudad Verde nunca se diversificaba hacia Pueblo Paleta. La Ruta 1 en sí misma era un escape turístico, todos querían estar aquí. La leyenda decía que cuando una persona menos lo esperaba, veía arcoíris en el cielo hasta donde alcanzaba la vista, otorgando felicidad eterna. Recuerdo, murmuró Ash de repente, mirando hacia el cielo despejado. Misty frunció los labios y parpadeó. ¿Recordar qué?, preguntó ella. Frunció el ceño, intentando recordar el momento, pero no pudo. Se rió con sinceridad y se retractó de su comentario.
Había estado haciendo eso mucho últimamente, especialmente cuando se trataba de hacer comentarios sobre sus sueños. No lo sé. Se frotó el cuero cabelludo debajo del sombrero, pero se sintió un poco más cálido que al principio. Tal vez fuera la bufanda que le habían dado que impedía que el viento llegara a su pecho, o tal vez fuera otra cosa. Algo sobre estar sentado allí, afuera. Ver dónde había comenzado esto lo hizo arder con una nueva pasión, una repentina preocupación se reflejó en sus ojos y se puso de pie de un salto, tambaleándose ligeramente. Olvidé mi diario en la residencia, dijo tímidamente, mirando en dirección a Ciudad Viridian, que ya estaba a unos buenos 30 minutos de distancia. Misty lo siguió hasta sus pies y bajó las cejas. ¿Importa? Preguntó con irritación, aunque Ash no podía encontrar una razón válida para que el diario fuera tan importante de repente, o por qué lo recordaba así. Sus hombros cayeron y luego se levantaron. No, en realidad, le ofreció una mirada triste y de aceptación. Ella le sonrió y le rodeó los hombros con el brazo en un rápido y descuidado abrazo lateral que le provocó nuevos escalofríos en la espalda. No lo necesitaba. Lo sabía. Necesitaba seguir adelante, dejar atrás las páginas vacías de los sueños huecos, pero algo tiraba de él. ¿Estarás bien, Ash? Solo ve paso a paso, le aseguró y luego señaló la dirección de Pueblo Paleta. Preferiblemente en esa dirección, porque espero poder tomar el tren a casa y la estación cierra a las 10 p.m. allí, agregó con una sonrisa sarcástica. Ash no pudo evitar poner los ojos en blanco, pero rápidamente reemplazó su rabieta con una sonrisa. No nos llevará 10 horas llegar allí, Misty. Al ritmo que vas, podría ser así, hizo un gesto hacia sus lentos movimientos mientras él hacía pucheros y la fulminaba con la mirada. Por eso no quiero decírtelo cuando estoy cansado, infló las mejillas. Te burlas de mí, argumentó, ganándose una risa histérica de Misty, que se agarró el estómago con alegría. Ash se encontró riendo también. Tal vez tenga que dejarte en algún momento, pero puedes acampar por tu cuenta, ¿no? Bromeó, dándole un codazo en la parte superior del brazo, y él hizo un puchero con toda su fuerza. Probablemente no, hizo un gesto con las manos como si dijera. Técnicamente no tengo experiencia real con nada, y añadió. Los lobos me comerían. Con eso, ambos se rieron entre sí, lanzándose insultos vacíos para pasar el tiempo. Además de continuar con el sermón bastante intenso de Misty sobre cómo era mejor pagarle, o si no. Besos y abrazos. La doctora Abby se retorció en su asiento, presionando sus dedos bien cuidados contra su vientre y suspirando compulsivamente. No había aceptado más pacientes desde que Ash se fue y no planeaba hacerlo. Estaría de baja por maternidad en menos de 2 semanas y tendría que pasar el tiempo hasta entonces. Un ligero golpe sonó en la puerta. Sin ser escuchada, ella supo quién estaba allí. Pasa, Mary, llamó la doctora Abby a la enfermera y, no hace falta decirlo, un cabello amarillo apareció en la habitación de colores vibrantes. Encontré el diario. Ni siquiera tuve que robarlo. Él lo dejó. Mary hizo una mueca y le entregó el diario a la doctora Abby. Aunque no sé por qué lo necesitabas. La mujer de cabello amarillo se sacudió, recibiendo una sonrisa triste como respuesta. Es solo para hacer un seguimiento en caso de que pase algo. No te preocupes. La doctora Abby hizo un gesto con la mano para despedir a Mary, pero luego hizo una breve pausa. Gracias, por cierto. No hay problema. Solo recuerda que me debes una foto con la líder del gimnasio de Ciudad Celeste. Cantó Mary antes de retirarse de la oficina del terapeuta. Dejada sola, la doctora Abby pasó los dedos por los pliegues del libro y luego lo abrió para escanear la letra desordenada de Ash Ketchum. Donde sus palabras comenzaron cortas, desordenadas y casi ilegibles, se convirtieron en entradas de diario exageradas y largas. Hablaba a menudo sobre cuánto extrañaba a su madre y a Pikachu, y se preguntaba por qué le dolía tanto el pecho cuando pensaba en Misty. Escrito en todas las páginas mezclado con confesiones de sus sueños. Cómo tenía pesadillas recurrentes que nunca le contaba a nadie. Algunas en las que nunca se despierta y se sienta en un abismo negro, tituladas con otras sobre su mundo. Cómo se molestaba a veces porque las personas que conocía no eran reales y no lo recordaban. Con frecuencia, mencionaba bromas internas que compartía con Misty que ya no eran relevantes y luego escribía sobre cómo técnicamente eran solo bromas internas con él mismo. Entre escribir sobre sus sentimientos y luchas generales con la recuperación, escribió con gran detalle sobre las personas que conoció y conoció, con información que ninguna persona normal debería haber sabido sobre Pokémon y sobre Pokémon legendarios.
Los Pokémon legendarios se mencionaban pocas veces, pero cuando lo hacían, estaban escritos con gran clase, enumerando nombres y ubicaciones. Para hacerle un favor a Ash, la doctora Abby arrancó algunas páginas sobre sus compañeros de viaje y cualquier conexión que tuvieran con Pokémon desconocidos y legendarios. Así como cualquier página que indicara a Misty. La líder del gimnasio ya estaba en su lado malo, y la doctora Abby odiaría ver que algo le sucediera a la joven. Después de asegurar las páginas arrancadas, se dio la vuelta para tirarlas a la trituradora antes de sacar su teléfono celular del bolsillo trasero. Marcó un número terriblemente familiar y se lo acercó a la oreja para escuchar el eco del timbre. ¿Recibiste el paquete? La voz resonó desde el otro lado. La doctora Abby chasqueó los labios. Sí, tengo el diario, murmuró ella, hojeando las páginas una vez más. Tiene toda la información que querías. Suenas decepcionada, Abigail, debería estar preocupada. No, dijo rápidamente, mirando las fotografías de su familia colgadas sobre la ventana en su estante. Se atragantó y se trabó en sus palabras por un segundo. Ya está todo arreglado. Dejaré el diario esta noche. Buena chica. ¿Sospechaba algo? No, señor, respondió ella rápidamente, tirando de los dobladillos de su camisa. Bien. Entonces nos vemos esta noche. Nos vemos, Sebastián, murmuró Abigail antes de cortar la llamada. Exhaló una vez más y miró con enojo el diario encuadernado en violeta y se pasó los dedos por el cabello verde azulado una última vez antes de ponerse de pie y prepararse para irse. Besos y abrazos, bueno, al menos ahora sabemos que esa ruta puede llevar 5 horas y media si te detienes cada 30 minutos. Misty silbó mientras se ponía la mano sobre los ojos para bloquear la vista del sol que se desvanecía en la distancia. Ash hizo una mueca en respuesta, ya que había bebido toda su agua y la mayor parte de la de Misty. Ella estaba disfrutando demasiado de esto, burlándose de su desgracia. Era casi como tener a su Misty de vuelta. Supongo que lo que le dijera mientras dormía creaba una réplica exacta de su personalidad en la vida real, aparte de los rasgos bonitos y femeninos. Ash se dio una palmada en la cara al pensarlo y ella se cruzó de brazos, de pie en la colina que daba al sur de Pueblo Paleta. Ella lo miró, ya que él aún no se había dado cuenta de la transición del bosque a la ciudad mientras se aferraba a la sombra de los árboles. Todo su cuerpo se sentía como si fuera a derrumbarse sobre sí mismo. La fisioterapia no lo preparó para esa pendiente. En ese momento de su vida, jadeante, estaba seguro de que odiaba las colinas. Eran reencarnaciones malvadas del infierno. En varias ocasiones Misty le ofreció una mano, pero él la rechazó cada vez. Tuvo que hacer esto por su cuenta. Mientras se ponía de pie, con la espalda recta mientras miraba la ciudad, una oleada de nostalgia y angustia invadió sus rasgos, y se quedó petrificado. Las casas eran todas de tonos diferentes a los que recordaba, las hojas estaban cayendo en la estación invernal y la ciudad entera había crecido al menos unos cuantos miles, ya que el borde de la ciudad ya no se podía ver desde la cima de la colina donde estaba. Tal vez finalmente perfeccionaron el puerto. ¿Construyeron esa torre de radio? No estaba seguro, pero vio el arroyo que atravesaba el centro de la ciudad y se le hizo un nudo en la garganta. Extrañaba su hogar. Mucho, muchísimo, durante todo el tiempo que estuvo en la instalación, pero ahora que lo enfrentaba, el intenso olor de las granjas y los pastizales lo congelaba. No había estado en casa en 10 años. ¿Era realmente su hogar ahora? Técnicamente, pasaba más tiempo en Ciudad Verde ahora que en su ciudad natal. ¿Recuerdas cuál es tu casa? Preguntó Misty, de pie junto a él mientras observaba la ciudad en su totalidad, divisando predominantemente el laboratorio Pokémon en la cima de la colina en la parte sureste de la ciudad. Una instalación extraña y pesada que parecía tan ajena en la ciudad más pequeña de Paleta. Sí, dijo Ash con voz entrecortada, sin poder creer que realmente estuviera allí. Por fin. Él podría irse a casa. Bueno, ¿por qué no descansas un minuto y luego? Él explotó y corrió a toda velocidad colina abajo, interrumpiendo y tomando a Misty por sorpresa mientras ella pateaba sus propios pies para seguirlo instintivamente. Ash, no corras. Le gritó. En una carrera como esta, su altura se convirtió en un factor dominante. Sus piernas eran más largas que las de ella, por lo que sus zancadas eran más audaces, sus movimientos más suaves. Por cada paso que daba Misty, él daba 2. Sin embargo, en cuanto a resistencia, Misty lo superaba a pasos agigantados. Sin embargo, su velocidad de recuperación era fenomenal, se saltaba el tiempo para procesar lo que había a su alrededor y corría a toda velocidad. Ella simplemente no entendía a este tipo.
Sinceramente, Ash no estaba del todo seguro de lo que estaba haciendo. Estaba actuando antes de pensar, algo que definitivamente necesitaba, de lo contrario, tal vez no hubiera podido moverse. Al oír que mencionaban su casa, tuvo que seguir adelante. Había crecido allí, con el revestimiento de la casa de un tono blanco ligeramente rosado, un techo rojo intenso y una cerca blanca. El corazón casi se le salió del pecho. Estaba tan cerca que podía sentirlo. El dolor en los hombros, las torceduras en las rodillas, nada podía detenerlo ahora. Ash dobló la esquina y tomó el camino de tierra que conducía a su casa, que daba al bosque por un lado y estaba rodeada por un hermoso prado abierto. Se detuvo solo un momento, dándole a Misty el tiempo justo para llamarlo antes de echar a correr de nuevo. A lo lejos, vio la casa, que ya no se movía sola al final de la calle. Había otras dos casas a su lado y el gran prado era más bien un vecindario, pero su casa estaba intacta. Lo mismo. Pasó por un campo solitario mientras descendía la colina, olió el familiar aroma de las flores silvestres y volvió a ser un niño. Por un momento, volvió corriendo a casa desde el laboratorio del profesor Oak con un salto en el paso y un silbido en el corazón. Sin embargo, la emoción se desvaneció rápidamente y su plétora de emociones encontradas cayó en un estado catatónico que solo podría clasificarse como un horror radiante. Se tambaleó hasta detenerse de repente, sus pies crujieron contra el suelo mientras casi se desplomaba frente a su casa. Todo era igual. El jardín, el manzano, los arbustos. Hasta el color era el mismo. Lo que no era, sin embargo, era el nombre pintado en el buzón. Faltaba Ketchum. En el momento en que se dio cuenta de esto, Misty finalmente lo alcanzó y se acercó a él con dureza. Se inclinó hacia adelante, preparada para regañarlo hasta que vio la mirada de devastación escrita en su rostro. Su mirada se movió con indiferencia para seguir la de él y miró hacia la casa que probablemente había sido el mundo entero de Ash mientras crecía. E hizo una mueca. Sin saberlo, levantó el dedo. ¿Es ese tu papá?, preguntó, señalando a un hombre mayor de cabello castaño que podían ver desde afuera de la ventana de la cocina. Ash se tragó un bulto, con las extremidades entumecidas, sacudió la cabeza tímidamente y bajó la mirada. Misty apartó la mirada de su triste disposición, donde parecía desvanecerse en el fondo, y volvió a mirar hacia la casa. Con cuidado, abrió la puerta. ¿Qué estás haciendo?, espetó, pero Misty siguió adelante. Vinimos hasta aquí, vamos a tocar a la puerta, gruñó suavemente, maniobrando para subir los escalones y llegar a la puerta principal. Tras lanzar una rápida mirada a Ash, que no se había movido de su ceñuda postura al final del camino, Misty miró hacia adelante. Lo haría sola, si fuera necesario. Ella llamó a la puerta. Al principio no hubo respuesta, así que llamó de nuevo, sabiendo que allí vivía alguien porque lo había visto hacía apenas unos segundos. Misty estaba a punto de llamar de nuevo, levantando el puño con impaciencia hacia la puerta cuando ésta se abrió con un clic. De pie frente a ella había un hombre corpulento de pelo castaño, que acunaba a una niña en su brazo derecho y tenía a otro, un niño mayor, escondido detrás de su pierna derecha. «Hola, ¿qué puedo hacer por ti?», preguntó, su voz tranquila fue una sorpresa para su apariencia corpulenta. Misty tragó saliva, tartamudeó, incluso. «Ah, bueno, empezó, pero al recordar que Ash estaba detrás de ella, montado en esto, se sacudió la confusión y el miedo. Hizo un gesto hacia Ash. «Solía vivir aquí. Me preguntaba si podría dejarlo mirar por ahí», preguntó, aclarándose la garganta. El hombre, que tenía una banda dorada alrededor de su dedo izquierdo, por lo que Misty solo podía asumir que estaba casado, arqueó las cejas. «¿Y por qué no se lo pregunta?». Está un poco en shock. Esperaba que su madre estuviera aquí, admitió Misty con sinceridad, aunque podía oír a Ash exhalar detrás de ella. ¿Su madre? El hombre casado sonrió. ¿El hijo de Delia? Detrás de Misty, Ash miró hacia adelante, sus ojos chocolate brillaron suavemente ante la mención de su madre. La mirada, sin embargo, no duró. «Sí, está aquí», preguntó Misty con entusiasmo. «Pensé que estaba muerto», continuó el hombre. «Delia se mudó hace años». Ash sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Se encorvó un poco hacia adelante, pero mantuvo los pies firmemente plantados en el suelo y su pecho se tensó. La mandíbula de Misty se tensó. «No. Estaba en coma», corrigió Misty, aunque con dureza. El hombre casado no pareció creerle. «Pero las noticias de aquí dicen que ella le quitó el enchufe». Así que la noticia había llegado a Pueblo Paleta. Ash pensó, pasándose la mano temblorosa por la cara.
Misty inhaló, manteniéndose firme a pesar de sí misma. Se despertó. Su nombre es Ash Ketchum. No te molestará por mucho tiempo. Solo, no, está bien, Misty, murmuró Ash desde atrás, mirando hacia abajo lo suficiente para que sus ojos quedaran ocultos por la sombra de su sombrero. A la luz del sol que se desvanecía, Misty vio las grietas en su comportamiento envejecido, pero no duraron mucho. Porque, incapaz de manejar la verdad del momento, huyó. Rápido. Ash, espera. Gritó Misty, pero él ya se había ido calle abajo. Realmente estoy tan, pero como de costumbre, Misty no le dio tiempo al hombre para terminar su comentario antes de correr tras Ash atravesando la cerca blanca, bombeando sangre a sus piernas para impulsarse hacia adelante. El corazón de Ash latía con fuerza en su cabeza, su carne ardía como si alguien le hubiera arrojado una antorcha y todo su cuerpo se estremecía de dolor. Todo el mundo de Ash estaba girando fuera de control cuando se detuvo con un rugido y tropezó, deslizándose por una maldita colina. Se deslizó fuera de control y aterrizó justo cerca de la orilla del río donde pasó la mayor parte de sus días de infancia. Ahora, no solo tenía frío, estaba cubierto de barro y la humedad se adhería a su ropa. Desconcertado, se sentó para observar el arroyo cristalino fluir entre rocas y plantas, con el corazón destrozado. Se quitó la mochila de los hombros, cayó de rodillas y presionó las palmas de las manos en el suelo. Por segunda vez desde que se despertó, deseó no haberlo hecho. Ash. Escuchó a Misty llamarlo desde el camino, pero era poco probable que lo encontrara allí, especialmente ahora que el sol se estaba poniendo. Una parte de él no quería que lo encontrara. Pronto oscurecería, y no solo tendría frío y estaría mojado. Estaría aislado y en la oscuridad. Como el resto de su vida, solo él se enfrentaría a la verdad. Esto tenía que ser una pesadilla, cada vez que se levantaba, recibía patadas más fuertes. Primero con sus aventuras, luego con su vida, ahora con su madre. Se suponía que ella debía estar aquí. Ash se pellizcó el brazo por fin, sometiéndose a un breve ataque de dolor mientras lágrimas saladas se formaban en las comisuras de sus ojos. Esto tenía que ser un sueño. Un sueño terrible, horrible. Durante meses desde que se despertó, aceptó una pisada tras otra, empujándose hacia adelante un paso a la vez. Siguió adelante. Ash era un luchador, nunca se rindió, pero ¿qué quedaba de su mundo? No recordaba nada. Se pellizcó de nuevo y sollozó mientras tiraba de su mochila, que se abrió y derramó todo su contenido. Se secó las lágrimas y cayó de espaldas, sin importarle el crujido del barro debajo de su chaqueta, ni siquiera la incómoda y punzante presión de la piedra afilada que le pinchaba la espalda. El dolor era un buen indicador, un buen recordatorio. No estaba soñando. Obviamente, estaba en el infierno. En algún momento del camino, hizo enojar a alguien y este fue su castigo. Esa tenía que ser la única razón por la que pasaría por esto. Sus ojos marrones recorrieron la cima del bosque mientras sus lágrimas saladas se estrellaban contra su piel. Misty lo llamó una vez más. Ash. Balbuceó al oír el sonido de sus sollozos. Se había escondido detrás de uno de los arbustos, donde si hubiera mirado podría haberla visto, pero estaba ocupado con los amarillos y naranjas del maldito cielo. Estaba tendido en el suelo, con las manos entrelazadas junto a la cabeza en una orientación irregular. Misty se acercó a él lentamente, pensándolo dos veces antes de acercarse a él en caso de que realmente se enfadara, y en cambio, encontró el camino hacia la bolsa que se había caído y recogió el huevo que había quedado olvidado. Ash. Lo llamó de nuevo, sosteniendo el huevo tibio y ganando confianza para permanecer a su lado con cada paso. Hasta que finalmente, se puso en cuclillas a su lado y le rozó suavemente el hombro con la mano, indicando su presencia, y finalmente atrajo su atención. Él la miró sin comprender. Por primera vez en meses, la emoción cruda y perjudicial le atravesaba cada hueso del cuerpo. ¿Por dónde se suponía que debía empezar? Había estado en coma durante 10 años, había perdido a sus mejores amigos, toda su vida era una invención. Había descuidado a su familia, a sus amigos, su viaje, su vida. En favor de un mundo de imaginación que no tenía nada que ver con la realidad, excepto lo que él mismo había atraído a él. Además de eso, todos los días le preocupaba la posibilidad de equivocarse, de tener un desliz y volver a caer en coma. Era algo inaudito, pero también lo eran los adultos capaces y completamente funcionales después de 10 años de estar en coma. Ash ya era más que una rareza, era una leyenda por derecho propio. Su rostro se arrugó mientras miraba sus pacientes ojos verde mar.
Ash había perdido años de su vida que nunca recuperaría, y ahora, su Pokémon y su madre habían desaparecido de la casa en la que creció, y en su lugar, vivía allí un extraño que creía que Ash estaba muerto. Tal vez estaba muerto. Tal vez esto era una especie de purgatorio y él estaba atrapado en medio del infierno. Las lágrimas aún brotaban de sus ojos, su boca se movía sin su permiso. Esto es el infierno, fue todo lo que logró decir antes de levantar la mirada hacia la luz moribunda. Su comentario tocó una fibra sensible en Misty, que se mordió los labios y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Así no debía ser el día. Por una vez, Ash debía encontrar a su madre, encontrar cualquier cosa. Y, sin embargo, allí estaban. Justo donde había empezado. Claro, ahora es difícil, Ash, pero... Lo intentó, pero no le hizo caso. Ash no quería que le dijeran cómo iba a mejorar porque siempre lo hacía. No, quería mirar al cielo y revolcarse en su miseria durante un rato. Para siempre. Sin embargo, no podía decirle esto a Misty. No después de todo lo que ella hizo por él. En realidad, Ash se sorprendió cuando su mano se posó en la suya y apretó sus dedos con fuerza. Casi hizo que sus ojos volvieran a los de ella, pero no podía mirarla a la cara en ese momento mientras ella acariciaba su pulgar con el suyo para consolarlo. Como lo hacían sus hermanas cuando sus padres se fueron hace tantos años. Sin embargo, Misty no tuvo el corazón para decirle a Ash que todo iba a estar bien porque no sabía que así sería. No sabía qué decir, así que en lugar de eso, ofreció sus condolencias con contacto físico. Si hubiera tenido la menor sospecha de que Delia ya no estaría aquí cuando llegaran, no se habría molestado en hacerle ilusiones. Y vaya, Misty se sentía fatal por eso. Esta terrible experiencia parecía el final de una mala aventura. Delia debería haber estado aquí para disfrutar del hecho de que su hijo finalmente estaba despierto por primera vez en años, y sin embargo ella se había ido. Se había mudado a algún lugar. Puff. Este sentimiento se reflejó en los ojos de Ash sin que él tuviera que decirlo. Esto no es el infierno, Ash, Misty intentó tranquilizarlo, pero él no la escuchó. Sacudió la cabeza con saña. ¿Cómo puedes decir eso? De repente, él se lanzó hacia adelante, se sentó y casi la tiró hacia atrás. Ella aterrizó con firmeza sobre sus rodillas, arrodillándose a su lado mientras su rostro se giraba. Como si eso pudiera ayudar, ella le apretó la mano con más fuerza. He estado intentándolo durante meses, Misty. Eso es todo lo que he estado haciendo. Pero, maldita sea. Me desperté de una aventura donde es divertido y alegre y todos estaban felices por esto. Esto es una pesadilla. Primero perdí a mis mejores amigos, y ahora a mi mamá, sin mencionar 10 años. Ni siquiera sé dónde están mis Pokémones, o si eran reales. Su tono no era de enojo como ella pensó al principio. No, mientras apoyaba su frente contra la palma de su mano, vio la desconcertante tristeza. Su voz temblaba, casi tímida como si gritara si sus cuerdas vocales se lo permitieran. Misty le apretó la mano en respuesta, pero él no pareció notarlo. Ash, lo siento, es solo que, a veces el mundo es un lugar malo y aterrador. Pero eso es lo que lo hace vida. No podrías vivir en un mundo de sueños por el resto de tu vida, Ash. Eso no es vivir. Es jugar a la fantasía. Misty intentó ofrecer su apoyo de manera lógica, pero él estaba demasiado lejos para escuchar. No puedo creerlo, estoy harto, murmuró mientras sacudía la cabeza, apartando las manos de las de ella para sujetar su estómago e inclinándose hacia adelante, llevando las rodillas hasta su rostro. Su sombrero se levantó ligeramente de su cabello y, tras escuchar su explicación, ella se mordió el labio y luego gruñó. Golpear, ay. Hizo una mueca de dolor cuando el puño de Misty hizo contacto directo con su hombro. Sus ojos la miraron con furia, llenos de terror y confusión. ¿Por qué demonios fue eso? Su rostro se tornó furioso y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta versión de ella le retorció el corazón. Ya hemos jugado a este juego, Ash. Sabes que va a ser difícil a partir de ahora. No puedo tenerte lástima si simplemente te rindes, especialmente después de lo duro que has trabajado. Así que hay algunos baches en el camino y es duro y miserable y nada es como antes. Pero así es la vida. Levantó los brazos para enfatizar, haciendo un gesto hacia el gran mundo que se encontraba sobre ellos. Su voz hizo que los Pidgeys escaparan de sus perchas en las ramas. Ahora es una mierda, pero con el tiempo mejorará. Ash le respondió bruscamente. No lo entiendes. He estado muerta durante 10 años y esperas que acepte todo y esté lista para enfrentar el mundo en menos de 2 meses. ¿Sí? Gritó Misty.
Según lo que has dicho de ti, puedes superar esto. Gritó rápidamente, este giro de palabras lo sorprendió. ¿Estás viva? ¿Eso no cuenta para nada? ¿Estás sola? ¿Te las arreglarás? Eso es lo que hace la gente. No, no. Eso es lo que haces tú, gimió, derramando una lágrima por solo un segundo antes de enjugársela evitando su mirada. No es justo. Ash hizo una mueca y dejó caer los hombros. Misty negó con la cabeza y lo agarró del hombro con firmeza. A veces la vida no es justa, pero creo que todo sucede por una razón. Eres lo suficientemente fuerte para superar esto, lo animó, agarrándole el hombro para consolarlo. Él se estremeció y dejó caer la cabeza. Yo, empezó a decir con dolor, y ella vio que las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. No estoy preparado para esto, Mist. Antes de que cayera en otra recaída, Misty lo abrazó. No era la persona más sentimental, fue un poco áspero, pero era cálido y estaba ahí. Ash la abrazó por la espalda y la apretó. Ella nunca lo había abrazado en sus sueños, de hecho, no podía recordar un momento en el que lo hubieran abrazado. ¿Será porque ese momento de calidez era indescriptible? ¿Irrepetible? Se sentaron en una posición incómoda, por lo que el huevo presionó contra el corazón palpitante de Ash mientras ella acercaba su rostro al hueco de su cuello y le frotaba la nuca. Poco después, sus lágrimas empaparon el cuello de su camisa y ella respiró sobre su cabeza para consolarlo. Todo irá bien, le susurró con voz maternal. A diferencia de sus abrazos habituales de 2 segundos, en los que Ash se movía sin saber qué hacer, sus manos le arañaban la espalda y formaban bolas con las telas de su abrigo. Una vez más, su edad y su mentalidad atrofiada jugaron un papel muy importante en su mente. A sus 20 años, debería haber superado hace tiempo los estallidos de lágrimas, pero ¿quién era en ese momento? Esto era solo la punta del iceberg. Entonces, lo dejó llorar. Sus sollozos llenaron el bosque silencioso una vez que el sol murió tras el horizonte, el suave temblor de su cuerpo se hizo más lento con cada pito que pasaba. La mano de Misty incluso se cansó de acariciar la tela húmeda de su espalda, pero no se movió. Él necesitaba esto, y si no podía hacer nada más por el niño, haría esto. Habían pasado casi 30 minutos cuando Ash finalmente encontró el coraje para soltar los pliegues de su chaqueta y moverse hacia atrás, sollozando lo suficiente como para desgarrar el corazón de Misty. Tenía los ojos hinchados e inyectados en sangre, pero se veía mejor. Sus ojos no parecían tan muertos como antes. Ella lo empujó suavemente y deslizó el huevo en sus manos antes de tirar su bolso. Tengo un pañuelo en mi bolso, dame uno. En el momento en que el huevo fue colocado en el regazo de Ash, un calor extraño irradió desde la superficie de la cáscara. El triste entrenador, sorprendido por el cambio repentino, sintió las intensas vibraciones mientras parpadeaba hacia abajo, mirando el huevo con una gran sorpresa mientras cambiaba de forma. Está eclosionando. Jadeó Misty, dejando caer su bolsa en la tierra y acercándose a Ash para observar con ojos ansiosos la transformación del huevo mientras una luz corta se abría de sus grietas. Mirando hacia otro lado, ambos se cubrieron los ojos, Ash con su sombrero y Misty con sus manos, mientras el pequeño Pokémon salía del huevo. Es un Togepi. Fin del capítulo.